Bueno, buenos días para todos. Fabuloso estar aquí nuevamente en este segundo encuentro con los papás de sexto, séptimo y octavo. Efectivamente, más allá de ser la directora de Neurosentir, pues soy mamá de un adolescente y de una joven, ¿sí? Y eso hace que de una u otra forma, cuando se enlaza el discurso, ¿sí? También se lo viva. Y lógicamente yo ya pasé por ese lugar en el que están ustedes, o sea, yo ya pasé por grado sexto, que es verlos crecer y es pasar de primaria a un entorno totalmente diferente, en donde definitivamente nos empiezan a decir no a muchas cosas, en donde se empiezan a diferenciar incluso desde su aspecto físico, ¿verdad? Ya pasé por séptimo, en donde tanto las niñas como los niños empiezan a experimentar toda esa parte afectiva y las mamás y los papás empezamos a llenarnos de muchísimo temor, de muchísimo miedo, porque resulta que vemos los peligros latentes. Entonces empezamos a extrañar a nuestros niños y a nuestras niñas cuando eran tan pequeñitos y cuando todavía con un abrazo los podíamos proteger de todo, pero resulta que ya no. Y octavo, un grado supremamente difícil, porque entonces comienzan a ser excluidos, entre comillas, y ya lo vamos a hablar por qué, cuando no los invitan a una fiesta, cuando empiezan a darse cuenta que el amigo o la amiga de toda la vida, pues ya no lo es porque tienen todos diferentes intereses. Yo ya pasé por ahí, pero también veo en mi consulta a diario mamás y papás que pudieron prevenir, que pudieron actuar a tiempo y no lo hicieron. Y precisamente estos espacios de formación es porque tenemos que formarnos, todos los papás, independiente que pertenezcamos a la salud mental o independiente de que tengamos información, todos los días nos estamos enfrentando a retos diferentes con nuestros hijos. Y precisamente es esa la razón por la que el equipo ha decidido llamar a este encuentro Crianza Consciente en la Adolescencia, estrategias prácticas, porque la teoría está dada. Ustedes ingresan a internet o a inteligencia artificial y les dan las estrategias por montones, pero vaya a llevarlo a la práctica, difícil, para proteger la salud mental de tu hijo desde el hogar, porque quien protege la salud mental somos los papás, no es el colegio. No es el colegio. El colegio no es el lugar seguro de los adolescentes. El lugar seguro es casa, es papá y es mamá. Entonces estamos invitados el día de hoy a tener en cuenta algunos aspectos importantes para poder disfrutarnos de estos 45 minutos de formación. Y es que apaguemos esos celulares. Sé que muchos de ustedes están pensando, estoy aquí, pero mi mente también está en esa situación del trabajo, en esa preocupación, bueno, en eso. Pero vamos a concentrarnos para poder disfrutar y ya vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de votación. Ahora que estamos próximos a estas votaciones, como dijo el hermano, pues también yo los invito a hacer una votación. Y por eso cada uno va a recibir una cartulina y un lápiz, y ahí ustedes van a responder la siguiente pregunta. Entonces vamos a pedir el apoyo del equipo, que muy amablemente, buenos días, muy amablemente les va a repartir a cada uno una cartulina. ¿Ustedes me escuchan sin micrófono bien? Sí. Está perfecto. Ustedes van a poner solamente un número en esa tarjetica. Y estas son las opciones. Opción número 1. ¿Se va directo a su cuarto y no habla? 2. ¿Llega y agarra el teléfono de inmediato? 3. ¿Llega irritable o de mal genio? 4. ¿Se va agotado o agotada y sin energía? Yo sé que ustedes pueden decir, bueno, a veces llega irritable, pero no todos los días, ¿sí?
Pero vamos a tratar de votar pensando en aquel día en el que ustedes sintieron gran preocupación y ustedes le preguntaron, ¿qué te pasó? Normal, nada. ¿Pero qué pasó? Pero cuéntame, pero dime algo. ¿Todo bien? Van a pensar en ese día y van a poner solamente una de esas opciones, un número. Rápidamente y volvemos a recoger esos papelitos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a recogerlos. Como quieran, grande, mediano, pequeño. Vamos a ver. ¿Listo? Por acá. Con todo gusto. Vamos a recogerlos y vamos a hacer aquí un escrutinio con los... Esto es rápido, no necesitamos muchos. Por acá. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, voto en blanco. Gracias a Dios. Listo. Y vamos a hacer un conteo, ¿listo? Vamos a ver. Aquí están los 2, 4, 3, si me ayudas, John, 1, 1. Vamos a ver cuál gana. 3, por supuesto. Si quieres, estamos haciendo listo. el conteo. Usualmente, a medida de que ellos van creciendo, pues vamos encontrando este tipo de respuestas en ellos, ¿sí? En sexto es muy probable que ellos aún lleguen o cuando ustedes los vienen a recoger, los reciban con un gran abrazo, ¿sí? Los reciban aún con, sin sentir vergüenza que la mamá a los niños les lanza un gran beso. Pero como aquí hay papás también de séptimo y octavo, podrían empezar a rebobinar la historia y decir, ¿qué pasó cuando pasaron a séptimo? Y la mamá llega a abrazar y como que, ya mami, ya, ¿sí? O cuando llegan a octavo, y pues en octavo, sí, es como que, hola, ¿no? Y entonces la mamá o el papá están allá y ellos caminan por acá. Eso va modificándose. Y si contáramos la historia de noveno, décimo y 11 y universidad, pues sería totalmente diferente. Por eso, precisamente por eso vamos a hacer este conteo y vamos a saber cuál de estas es la que puntúa más alto para ver cómo están llegando nuestros hijos e hijas al colegio. ¿Y el ganador es? La 2. La 2. Llega y agarra el teléfono de inmediato. Fabuloso, ¿cierto? Fabuloso. Eso está interesante. Mil gracias. Cualquiera que sea la respuesta que ustedes hayan puesto, tranquilos. No se llenen de culpa, porque los papás somos expertos en culpabilizarnos, ¿sí? Y en decir qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Dice así, cualquiera que sea su respuesta es válida y todas tienen algo en común. Nos dicen que nuestros hijos están procesando emociones. Miles de emociones desde que se levantan. Ustedes no alcanzan a saber todo lo que ellos están viviendo. Sus prioridades han cambiado absolutamente. Las prioridades de ellos ya no son las buenas notas. Las prioridades de ellos es hacer grupo, es compartir con sus pares, es ser aceptado. Entonces, si en quinto de primaria ganaban el primer puesto y ganaban el diploma, ¿verdad? La mención. ¿Y qué pasa? Que en sexto y en séptimo, pues, no, todo bien, pues pasé. ¿Sí? Entonces, las consultas con los orientadores escolares son ¿cuáles? Algo está pasando, estoy muy preocupado, los intereses ya son diferentes. ¿Qué ocurre? Pues que viven miles de emociones y ellos no saben qué les está pasando. No saben qué les está ocurriendo. Yo les contaba a los papás de décimo, noveno, décimo y 11 que está científicamente comprobado que un profesor o un papá o una mamá que sabe cómo funciona el cerebro de sus hijos tiende
a entender y a comprender mejor el mundo emocional de un adolescente. Cuando yo no conozco qué le está pasando a mi hijo en su cerebro y solamente me quedo con la conducta que él está emitiendo o con lo que me respondió o con su forma agresiva de ser, yo lo tomo personal. Y recuerden que hay algo que cuidar, así sea un adolescente, así sea un joven o un niño pequeño, y es el vínculo afectivo con nuestros hijos. Hay algo que en la vida no se puede romper y la adolescencia no puede romper, y es el vínculo afectivo. Y empezamos a lanzar ofensas y empezamos a lanzar etiquetas. ¿Qué te pasó? ¿Estás grosero? ¿Eres un desobediente? ¿Eres desordenado? ¿No te organizas? ¿Son tus amigos? ¿Son tus amigas? No te voy a dar permiso, pero resulta que el viernes pues se le termina dando el permiso, ¿sí? Cuando observamos este panorama, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ocurre que estamos haciendo todo lo contrario a que ellos se acerquen a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Que ellos evadan y que ellos nos mientan y que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y estamos generando una brecha grandísima. Los invito precisamente a que comprendamos el día de hoy de una forma súper sencilla, qué es lo que les está pasando a sus niños, a sus niñas que están en una etapa diferente a la infancia y que son adolescentes. Esta es la imagen de un cerebro y vamos a hacer como un ejercicio para comprender. Bueno, vamos a tocar todos nuestra cabeza, ¿sí? Y vamos a ubicar, primero que está, pues está el cabello, ¿no? El cuero cabelludo. Después, que sigue del cuero cabelludo, está el cráneo, ¿verdad? El hueso, y más adentro hay un mundo maravilloso. Resulta que ahí están ubicados los lóbulos cerebrales, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el frontal? Aquí. El occipital, ¿verdad? El parietal y el temporal. Listo, fabuloso. Gracias a esos lóbulos, sus hijos aprendieron a leer, aprendieron a escribir, se aprendieron las tablas de multiplicar, algunos tienen ciertas habilidades, se orientan, tienen equilibrio, se comportan de determinadas formas. Al interior, más adentro, hay una masita, que es la parte más, nosotros lo llamamos subcortical, es decir, la parte más interna del cerebro. Y ahí hay un órgano que se llama, que es todo un sistema que se llama sistema límbico. No olviden ese nombre, sistema límbico, porque resulta que ese es el responsable de que nuestros niños y niñas, cuando están en la adolescencia, se comporten de la forma como se comportan y generan la mayor preocupación con los papás. ¿Por qué? Porque el sistema límbico es el que se encarga de las emociones, de cómo proceso la parte emocional. ¿Qué hago para sentirme perteneciente a mi grupo? Pero resulta que esta área del cerebro se desarrolla de forma rápida entre los 10 y los 14 años. Les pregunto rápidamente, ¿cuántos años tienen sus hijos? 11, 12, 13. ¿Qué está pasando en ellos entonces? Se está desarrollando la parte emocional, el sistema límbico. Mientras este ya se está desarrollando, ya está dando sus últimos toques, pues hay otro órgano, ¿sí? Que está más externo, que es esta parte, que es el lóbulo frontal. Y adivinen cuánto tarda en desarrollarse. Hasta los 25 y 26 años. Entonces, mientras internamente el sistema límbico, ¿sí? Ya se desarrolló, el frontal, que es el que le permite ser organizado, planear, inhibir, es decir, no responderle a los papás, voy a estudiar, no voy a vapear, no voy a estar tanto tiempo al internet, no voy a obedecer y todavía no voy a abrir perfiles de Instagram ni de TikTok, ese no les funciona. Y al no funcionarles, entonces ocurre que mientras hay un regulador, el otro está desregulado. Entonces sus hijos ya pueden estar de su tamaño, les crecieron el número de zapatos, ¿verdad?
Ya las niñas se pueden poner la ropa de la mamá si quisieran, pero internamente tienen un proceso crítico de maduración. O sea, sus hijos están en cuidado intensivo. Así como cuando eran bebés y nos los entregaban, decía, cuídele la fontanela al niño, que si se lo toca o que si se cae, igual, cuídenle ese cerebro. ¿Cuáles son las formas de cuidar ese cerebro? Pues ya las vamos a ver. Decimos entonces que el cerebro de nuestros adolescentes está ¿en qué? En obra, está en construcción. ¿Y qué pasa cuando hay una obra en nuestra casa? Desorden, polvo, todo cambia de lugar, tenemos que ser flexibles, cambian nuestros horarios, cambia absolutamente todo. Y así están nuestros adolescentes. ¿Qué ocurre? Que hay formas, papás y mamás, de prevenir que ese cerebro que en este momento está en un proceso crítico de formación, lo lleve a su hijo o a su hija a tener dificultades que nosotros los psicólogos llamamos trastornos o traumas, ¿sí? Hay una forma de prevenirlo y ahí está la pregunta, ¿cómo se forma el trauma y por qué no siempre es visible? Voy a explicarles de forma muy sencilla algo que es muy teórico, pero que en la edad en que están sus hijos es importantísimo que lo tengan en cuenta. ¿Qué ocurre? Ocurre que ellos viven situaciones de estrés normal en el día a día. Que esas situaciones de estrés, y aquí voy a hacer un paréntesis, mientras para ellos eso es normal, los papás somos los que nos escandalizamos más que ellos. Y nosotros los llevamos a ellos a pasar de un estrés normal a un estrés sostenido o a un estrés tóxico. ¿Por qué? Porque nos morimos de miedo, porque no confiamos en que nuestros hijos tienen la capacidad para resolver los problemas. Y si no la tienen, tienen que desarrollarla. ¿Y dónde se desarrolla? Pues con los pares y en el colegio. Porque es muy triste cuando llegan a la universidad y no tienen la capacidad de desenvolverse o resolver situaciones cotidianas. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una situación de estrés normal, por ejemplo, que tenía muchas habilidades en el fútbol, ¿sí? Porque ellos están en el fútbol y todo eso y los moviliza y pierden un partido y los amigos le dicen, no, usted mire qué malo, se dejó meter un gol, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esa situación? Pues es una situación normal. No hay bullying, no hay matoneo, no hay descuido de los profesores, es una situación normal, ¿sí? Que se irrita, listo. Que se llegó a acostar, listo. Que llegó a coger el celular, perfecto, está bien, ¿sí? Pero resulta que si ese adolescente no ha sido frustrado por los papás, es decir, ha sido un adolescente al que siempre le han dicho sí a todo, pues su frustración es muy baja, es cero. ¿Qué ocurre? Pues entonces pasa un estrés sostenido. Y ese estrés sostenido, entonces, hace que haya un involucramiento del cuerpo. Entonces, no duerme bien, empieza a verbalizar y empieza a decir, es que yo soy muy malo, es que yo voy a dejar el fútbol, es que yo no tengo amigos. Se suma la mamá, entonces la mamá, pobrecito mi niño, ¿cómo te pudieron hacer eso? Pero si son amiguitos desde que están en transición, esto no puede ser, voy a ir a hablar con Rolando, eso es bullying. ¿Qué pasa ahí? Entonces, hay una situación súper compleja. Ay, perdón, me quité mi súper compleja, ¿verdad? Entonces, y un papá tranquilo, porque lo que sucede es que las mamás somos más intensas, ¿no? O sea, las mamás con los niños somos terribles, ¿sí? Pero los papás son más frescos. Y eso que empieza a generar incluso problemas de pareja. ¿Sí? Porque es que, claro, usted no me escucha, usted no me comprende, usted no me acompaña al colegio, entonces viene papá y mamá, el papá casi presionado por la mamá, y la mamá es la que habla y el papá es el que se queda callado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que eso genera un ambiente supremamente tóxico, y a eso le llamamos un estrés tóxico, y es ahí cuando se puede generar un trauma. Ese es un ejemplo escolar de la vida diaria. Pero así podría darles muchos, ¿sí? Muchos. Un ejemplo,
cuando papá y mamá deciden separarse, que es un reto familiar. Y pensamos que cuando papá y mamá se separan, la situación se solucionó. No, pero resulta que no se han dado cuenta que es cuando más tienen que comunicarse, que es cuando más tienen que ponerse de acuerdo, porque la pareja se acaba, pero papá y mamá para toda la vida. Y cuando yo no atiendo esa situación, se me puede volver entonces en un trauma, ¿sí? En donde lógicamente hay actividades de descontrol y actividades y conductas de riesgo. Más tiempo en el celular, sexualidad temprana y otras que ya las vamos a ver. Y esto sí puede generar un trastorno. Entonces, conductas de riesgo. Esto es lo que vive nuestra adolescencia. Esto es lo que vive nuestra juventud. ¿Qué ocurre? Que mientras años atrás, ¿sí? Años atrás, uno veía este tipo de situaciones como en 10º, como en 11 o en las universidades, pues hoy la vemos en más temprana edad, ¿sí? Hoy la vemos en nuestros adolescentes entre los 11 y los 15 años de edad. ¿Qué vemos? Consumo de licor a escondidas de los papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, cuando están en grupo, tienden a hacer actividades de mayor riesgo que si están solitos. Entonces, cuando están todos juntos, nos sentimos poderosos, fuertes, valientes. Vamos a probar el licor, nos vamos a comprar una de amarillo, dicen ellos, y se la toman. ¿Y cómo les fue en la reunión? Mientras el papá y la mamá estaban ahí supuestamente pendientes, pero ya habían hecho su, pues, fechoría, ¿sí? ¿Qué ocurre? El vape, que lo venden en las tiendas, en los centros comerciales. ¿Qué hacen ellos? Esto no me permite hacer, ¿sí? Vapean, así. La adicción al celular, las autolesiones, ¿sí? Que antes se veían las autolesiones, hoy en día las autolesiones nosotros los papás y los psicólogos escasamente las vemos, hasta que hemos llegado ya a un punto en el que podemos empezar a investigar. ¿Por qué? Porque se autolesionan en zonas donde nosotros no podemos ver, entonces se autolesionan en las, aquí, acá, las niñas se autolesionan por acá, en lugares en donde, como ellos ya crecieron y ellas ya crecieron, pues uno no puede verles el cuerpito, ¿sí? Que hasta quinto de pronto se dejaban manipular. No, o sea, mi mamá ya no me puede ver porque me está empezando a crecer el vello púbico, el vello en las piernas, qué oso, ¿sí? O las niñas, les está creciendo los cenitos, o sea, no, es difícil, ¿sí? El consumo de marihuana, las relaciones afectivas tempranas, ¿estos qué son? Son riesgos. Riesgos que nuestros hijos o hijas pueden tener en situaciones en donde, ¿qué? En donde no hay cuestiones controladas y donde el hogar no es un espacio seguro. Esta es una estadística con respecto a cómo está la salud mental en la adolescencia, en donde el 44.7% de niños y adolescentes con indicios de afectación mental en Colombia. Es una cifra muy alta y muy preocupante. Y se ha encontrado que uno de los factores más relevantes que afecta la salud mental de nuestros adolescentes son las redes sociales. Y yo quisiera preguntarles, y que ustedes sean supremamente sinceros, no con el ánimo de juzgarlos, sino para que empecemos a comprender en qué mundo se están moviendo nuestros niños. Alcen la mano los chicos que no tienen celular. No tienen celular, no les han comprado, no es que el celular está en la casa. Ok, bajen la manito. Alcen la mano los chicos que sí tienen celular y ustedes saben que sus hijos tienen Instagram. Ok. Tiene celular y en su celular pues tiene la Instagram. Ok. Ahora van a alzar la manito todos los papás que ustedes tienen celular y ustedes tienen Instagram. Muy bien, fabuloso. Pero se supone que su cerebro ya está, ¿qué? Mielinizado.
así se llama técnicamente, ¿sí? Que ya se ha formado. Entonces, se supone que el adulto puede decir, oiga, ya no más. O sea, llevo media hora aquí haciendo scroll, pegada, viendo pues Instagram o TikToks de perritos o de animalitos o de maquillaje o de compras, de lo que sea, ¿sí? Pues ya voy a parar. Pero resulta que también se ha encontrado que los papás no paran, que los adultos no paran. Entonces, yo no le compro el celular a mi hijo, no te permito que tengas Instagram ni TikTok, pero yo lo tengo. Y el ejemplo comienza por casa. Y todos los que estamos aquí podemos volvernos adictos en cualquier momento de la vida. Adictos. Desde ser adicto a una persona, a ser adicto a una red social o a ser adicto a cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Y tenemos que ser tan responsables de que tenemos que empezar a leernos a nosotros mismos y decir, oiga, ¿qué estoy haciendo yo que le estoy prohibiendo a mi hijo o a mi hija? ¿Qué tan coherente soy? Porque cuando yo no tengo esa coherencia, ellos están en una edad en donde a ustedes los van a desafiar y les dicen, ¿por qué me estás prohibiendo esto si tú estás haciendo lo otro? Y miren lo que ocurre con las redes sociales. Hay una sustancia que se llama, es un neurotransmisor que se llama dopamina. Les recomiendo un libro, un par de libros, papás. Se los voy a mandar a los psicólogos, quizás en digital si los encuentro, para que lo puedan leer, porque tienen que leer. No tienen que ver coach a través de TikTok ni Instagram, tienen que leer buenos libros para que sepan qué está pasando con sus hijos, ¿sí? 2 libros, 2 de dopamina y uno de un que salió el año pasado, de Jonathan Haidt, que habla sobre los efectos de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales en el cerebro de sus hijos. Resulta que estos libros de dopamina explican lo siguiente, y es que entre más recompensas tienen ellos, ¿sí? Entre más recompensas, o sea, entre más placer les genere, por ejemplo, ver TikTok, ver Instagram, videojuegos, ellos están necesitando cada vez más sustancia, más dopamina. ¿Y eso qué genera? Pues puede generar complicaciones, no solamente a nivel mental, sino a nivel físico, a nivel social. Entonces, el cerebro adolescente, ¿qué busca? Una recompensa constante. Por eso, con los videojuegos, que es también otro tema bien interesante, ¿sí? Resulta que cuando ellos no lo quieren soltar hasta que no ganan una partida, ¿sí? Y cuando papá y mamá llega y dice, no más, se acabó el Roblox, se acabó, ¿cómo se llama el otro? El que es en línea, que lo juegan más los adolescentes. Fortnite, ¿sí? El Fortnite, pues para ellos es fatal, o sea, es el peor de los castigos, ¿sí? Y han habido casos que seguramente ustedes conocen, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes que incluso han atentado contra la vida de los papás, pensando en que ellos han tenido como un curso de alucinación en donde ellos son los personajes. En México sucedió. En Colombia, que yo sepa, no ha sucedido. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las redes sociales, ¿para qué están diseñadas? Están diseñadas para que a ellos les dé pequeñas porciones de dopamina, pequeñas porciones. ¿Cómo? A través de los likes. ¿Qué va pasando cuando una niña, no se han dado cuenta que ellas se toman como 50 fotos y con la gracia de Dios suben una? Porque si no, no la suben, ¿no? De todos los perfiles, formas, listo, esta es la foto. La suben. ¿Qué esperan ellas? El like. ¿El like es qué les genera? Dopamina. Ese es el diseño de nuestras redes sociales, de las que todos las tenemos en ¿dónde? En nuestro celular. Hipersensibilidad social. ¿Qué ocurre cuando no se les da un like? Duele. Porque ellas y ellos constantemente, ¿qué están buscando? Están buscando aprobación. ¿Por qué? Porque la mirada, la opinión, el concepto de los papás, lastimosamente, no les importa mucho.
Es nuestra realidad, no les importa. A ellos les importa lo que diga su mejor amiga, el grupo de chicos, eso importa. ¿Qué ocurre? Pues que hay unas métricas en Instagram, en TikTok, que son públicas. Y cuando ellos no reciben esa aceptación social, pues es visualizado por todos. Y precisamente por eso hoy tenían una tarea, ¿cierto?, que era, y más adelante la vamos a ver, y es que, ¿será que nosotros recibíamos aprobación pública? No, no la necesitábamos. Nosotros necesitábamos una única aprobación. Nuestro titular de curso o ángel custodio, para que cuando nos entregaran notas, pues no nos regañaran, y de nuestros papás, que con una mirada, quieticos, ¿verdad? Ellos no. Ellos necesitan lo de los otros, ¿verdad? Tercero, ya lo vimos, corteza prefrontal, totalmente inmadura. Inmadura. Por eso hacen cosas que los meten en problemas, incluso legales, no solamente a ellos, sino ¿a quién? A los papás. Cuando publican fotos, videos que denigran y atentan contra la vulnerabilidad de su amigo o amiga. Ejemplo, las niñas se comparan mucho más entre sí y están en una edad en que son como renacuajitos, tanto las niñas como los niños, ¿sí? O sea, no son ni el sapito tierno ni la ranita hecha, sino que son así, ¿no? Entonces ellos es para algunas cositas, pues ya quieren ser grandes, pero para otras quieren ser niños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que van y publican, no se sienten bien consigo mismos, publican una foto, ¿sí? Y la corteza prefrontal inmadura, uy, qué gorda que estás, mejor ve al gimnasio. Casos de la vida real les estoy contando, que ha llevado a ideación suicida. ¿Por qué? Porque ha habido un estrés mal manejado en casa que se convierte en un trauma y después en un trastorno, como un trastorno del comportamiento alimenticio. Casos, entonces, como ellos no inhiben, no piensan para actuar, no piensan para escribir, publican cosas, comparten fotos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que se involucran en situaciones complicadísimas. Y por último, la búsqueda de la identidad, ¿sí? ¿Qué es la búsqueda de la identidad? Es sentirse perteneciente, sentirse validado. Por eso, para aquellos niños que si están en sexto, en séptimo y octavo, no tienen celular, supongo que en casa los tienen ya como, no más, todos tienen celular, ¿por qué no me das celular? Pero ¿por qué no me dejas tener redes sociales? O quizás, no quiero sonar aquella persona que puede estar diciéndoles o juzgando a sus hijos, pero no podemos meter las manos al fuego por nuestros niños y niñas. Porque en casa pueden ser unos angelitos, pero en el colegio tienen colita y tienen cachitos, ¿sí? Y mientras ustedes creen que no tienen redes sociales, pues seguramente ya la pueden tener. Por eso, ¿qué es importante? Es importante incluso que ya que todos tienen, por ejemplo, Instagram, y no quise preguntar de TikTok, ustedes sepan en qué mundo viven sus niños. A veces entramos a hacer juicios demasiado fuertes que no funcionan con ellos. Y voy a poner un ejemplo muy claro, y es el tema del reggaetón. ¿Sí? ¿Qué canción más horrible? Qué cosa tan fea como denigra la imagen de la mujer, ¿cierto? ¿Que nosotros no escuchábamos esa música? No, decimos, esa música no, quite eso, la mega, quítela del carro, ¿verdad? Y quitan del carro la canción del reggaetón. Mientras tanto, ellos con un solo audífono, pues la siguen escuchando. ¿Qué pasaría si nosotros nos sentamos con ellos y escuchamos esa canción de reggaetón? Y les decimos, oye, el ritmo suena bien, porque es que yo les digo una cosa y vamos a ser sinceros y que nadie se dé cuenta aquí, aparte de los psicólogos y Rolando. Uno termina aprendiéndose la canción de reggaetón. Y si nos invitan a una fiesta y ellos no están, hasta la bailamos. ¿Sí o no? Coherencia. Coherencia.
Pero cuando nosotros lo que hacemos, ¿sí?, es aislarnos de la realidad de nuestro adolescente, pues entonces llegamos a situaciones supremamente lamentables, que son las situaciones que atendemos en el día a día. ¿Como cuáles? La conducta suicida. ¿Como cuáles? Como la depresión. Como la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno del comportamiento alimenticio. Sus hijos podrían llegar a estar expuestos a esto. No porque sus amigos sean malos o buenos, no porque ustedes no hayan hecho, es porque hay un componente genético vulnerable, porque el cerebro se está desarrollando y porque lastimosamente, pues hay una sociedad, tienen miles de propuestas en esa sociedad y de una u otra forma ellos están más vulnerables que lo que fuimos nosotros en nuestra adolescencia. De estos temas podríamos hablar horas para que ustedes comprendan como papás cómo evitar la conducta suicida, cuándo reconocer una depresión, cuándo manejar un trastorno del comportamiento alimenticio, cómo evitar un trastorno de ansiedad generalizada, porque eso es desde que son niños. Porque a veces tratamos de construir diálogo con nuestros hijos cuando son adolescentes, pero si no lo hicimos desde cuando eran chiquitos, pues es muy complicado. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? ¿Listo? Quería decir algo. Claro. Lo que usted decía con respecto a la música aplica para otras cosas. Por ejemplo, las series, ¿verdad? Que ahora están tan de moda, los animes, y muchas veces como padres sucede que de repente vemos una escena, no, qué feo, apágame eso, no veas más eso, pero es una oportunidad, porque cuando el chico ve una serie y nos sentamos a verlo con él, podemos identificar qué contenido tiene, pero más importante es si él se identifica con un personaje, cuáles son las características de ese personaje, porque muchas veces el adolescente se está identificando con el personaje depresivo, por ejemplo, o con el personaje agresivo. Y cuando nos sentamos a analizar eso, podemos tener más información de lo que el chico no está diciendo en palabras, ¿sí? Y podemos llegar a conductas como las que nos mostraba. Por ejemplo, enlazar y decir, miércoles, mi hijo se está identificando con este personaje que es el agresivo, el más depresivo, por ejemplo, y podemos enlazarlo con actitudes que ya nos ha ido mostrando sin palabras, para poder conocer más y poder prevenir ciertas... Muy bien. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Ok, acompañar. ¿Pero qué más? Para acompañar, ¿qué necesitamos? Dialogar, conexión. ¿Pero qué necesitamos para poder dialogar, para conexión? Yo pienso que... ¿Cuál? Mostrar interés. Listo, pero para mostrar interés, ¿qué necesitamos? No prejuicios, presencia, pero les falta decir una palabra muy importante. ¿Quién dijo tiempo? Tiempo. Tiempo que no tenemos. Tiempo que las familias, que aún mamá acompaña, ¿sí? Y que han tomado ese acuerdo, no, y que han tomado la decisión, o que han acordado y que han dicho, bueno, o sea, yo acompaño este proceso, usted trabaja, que eso escasamente sucede porque estamos en una situación difícil económica, ¿sí? Porque pueden haber mamás presentes, pero bien ausentes, ¿sí? Bien ausentes, o papás presentes, pero ausentes. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? Tiempo. Por eso hay algo bien importante, que lo hablamos con papás de 9º, 10º y 11. Cuando ellos quieran hablar, dejan absolutamente todo, incluso el celular, y en el celular el jefe, porque el jefe no va a venir a resolver una conducta suicida o un trastorno de estos, y lo escuchan. Es que el tema del tiempo también es una decisión. No en todos los casos, y ya lo vamos a ver. ¿Qué pueden hacer? Establecer acuerdos claros con el adolescente. No prohibiciones unilaterales, no funcionan. Primero porque
hay muchas familias que las terminan rompiendo. Como te fue mal en este primer corte, no te voy a volver a dar el celular hasta julio. Y cogen ellos 15 días después, es que lo necesito porque tengo que hacer una tarea y se lo termino dando. ¿Sí? O va a salir con las amigas y pues qué miedo que se vaya sin celular, tenga el celular mientras se va con las amigas. No lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo que se les enseña a los papás de los más pequeños. Si usted dijo que había una consecuencia, cúmplalo. Y al adolescente hay que cumplirle, más que al niño pequeño, hay que cumplirle. Entonces, con ellos funciona llegar a acuerdos. Si ellos no cumplen los acuerdos es diferente, ¿sí? Pero prohibir sin razón genera distancia. Porque ellos para todo quieren, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Pero yo no estoy de acuerdo. Pero es que los demás esto, pero es que hay que responder. Así como nos preguntaban que por qué se caía una hoja, que por qué el perrito ladraba, que por qué, ¿sí? Estos por qué también hay que responderlos. No funciona lo que funcionó con nosotros, porque yo digo no y punto. No funciona. Porque resulta que lastimosamente esos por qué pueden llevarlos a ellos a correr peligro. ¿Y por qué pueden correr peligro? Porque consultan a los más sabios de todos, a sus amigos. ¿Y sus amigos dónde han consultado? En la IA. Porque ni siquiera en Google, a ChatGPT. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Está comprobado, sí o sí, en las noches el teléfono tiene que estar fuera de la habitación. 8 o 9 de la noche, présteme su celular. No importa. 17, 18 años, 19. Recuérdense que esto, ¿cuándo se termina de madurar? 25, 26. Estamos hablando hoy en día de adolescencia tardía. Tardía, ¿sí? Présteme el celular. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar su sueño. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar sus ojos. ¿Por qué? Porque en las noches las redes sociales y los logaritmos están preparados precisamente para que corran más peligro. No es que yo lo apago y lo dejo aquí. No es que ahí tengo mi alarma. No, lo que pasa es que este es el lugar. No, señor, no, señora, me entrega su celular. Al otro día, depende de los acuerdos, listo, aquí está este aparatico. Hablar con curiosidad, no con acusación. ¿Qué apps usas más? ¿Qué te gusta de ellas? Miren, nosotros, el ejercicio sería que los papás tengamos mucho mejor manejo que ellos de las aplicaciones que tienen, pero no lo tenemos, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo funciona, se me fue, ¿cómo es la que toman la instantánea y tienen que ver las otras instantáneas? BeReal, ¿sí? Entonces en BeReal yo tomo la instantánea, o sea, ¿yo qué hago? Yo cojo y tomo la foto, ¡tac!, así, y puedo ver en tiempo real lo que están haciendo los otros. Pero si yo no le muestro al otro lo que yo estoy haciendo ahora, pues yo no puedo ver lo de los demás. Entonces yo tengo que estar tomando flash rápido para ver qué están haciendo los otros. El Snapchat, que a través de muñequitos yo puedo ver si mi amigo o mi amiga se ha desplazado, o si está en la casa, o si se fue a comer al McDonald's, o si me dijo una mentirita para que yo no fuera y se cambiara el plan. Eso deberíamos conocerlo nosotros, no lo conocemos. Aprovechemos ese analfabetismo, papás. Aprovechemos. Ven, ¿y cómo es que funciona el TikTok? Ay, pero, ¿será que me lo instalas? ¿Será que lo vemos? ¿Y tú has visto a esta persona en Instagram? Ay, a ver, muéstramela en tu celular. Porque la forma de acercarnos a ellos, lastimosamente, hoy en día no es a través del libro. Ay, no, mira que vamos a la Librería Nacional, fabulosos los que tienen ese hábito de lectura. Y está bien y consérvenlo. Pero resulta que nosotros tenemos que acercarnos a ellos desde sus preferencias. No desde lo que nosotros creemos que está bien. Porque ese no es un plan divertido para ellos. O sea, no funciona. Y se los digo también como mamá,
de una joven que ya pasó por ahí, de una mamá que ya lloró, ya se frustró, yo estresadísima con mi hija mayor. No. Y cuando uno ya ha caminado, y los que tienen hijos mayores, uno dice, oiga, ¿yo cuánto que me desgasté? Tan fácil que hubiera sido hacer paso 2, paso 3 y tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que utilizar ese analfabetismo y esa curiosidad. Si ustedes llegan hoy a casa, nos dijo una psicóloga que te tengo que quitar el celular en la noche, así es que desde hoy me lo das. Y es que lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos. Esa amiguita tuya que anda haciendo dieta te puede dar trastorno del comportamiento alimenticio. Hoy nos lo dijeron, así es que me pasas el celular y lo voy a revisar. O sea, no funciona. Tenemos que aprender a ser estratégicos. Crear zonas sin pantallas. Hay algo que a mí me preocupa inmensamente cuando yo salgo con mi familia. Y es ver papá en portátil, niños con celular, o un domingo en donde hasta el abuelito tiene el celular. Los espacios de alimentación, la cena, el desayuno, quizás en semana es difícil por la rutina, pero tenemos que volver a desayunar en casa. El desayuno del domingo, las cenas, qué bueno que nosotras las mamás nos acostamos más tarde, que estamos cansadas, que el papá tiene que correr un poquito más, pero eso puede prevenir. Y esas zonas deben estar sin celular. Mamá, veamos esta película. Listo, veámosla. Qué pereza, eso de los superhéroes. Bueno, pero tengo que verla. La voy a ver. Pero yo estoy con el celular al lado porque esto me aburre. No, tiene que empezar por ustedes. Si vamos a ver una película, es a ver la película. Si vamos a ir al cine, vamos al cine. Si quieres salir a jugar fútbol, sin el celular. Zonas sin dispositivos electrónicos. Porque resulta que si hoy en día nos están invitando al aquí y a la hora, pero yo estoy pendiente de qué contestar, de qué decir, no disfruto absolutamente nada. Entonces, nuestra salud mental como adultos está en crisis. Enseñar que lo que se ve en redes sociales no es realidad. No es realidad, ¿sí? Es un contenido que está diseñado a través de los algoritmos. Y a todos nos ha pasado. Si a mí hay un tema que me interesa, vamos a poner un ejemplo, si a mí me impactó el caso, por ejemplo, de la señora Yulitza, que se hizo esa operación estética, y lo pongo en mi celular para ver la última noticia, empieza a salirme una gran cantidad de cosas, pero también ¿qué me empieza a salir? Centros de estética, cómo bajar la papada, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque está diseñado de esa forma. Entonces, si sus hijos, por curiosidad sexual, que es absolutamente normal, dicen, ay, yo voy a poner triple X aquí, ¿sí? 3X. De una, ¿qué les va a salir? Pornografía, ¿sí? Y ese es un mundo que se abre así, inmenso. Y si supongo que todos tienen control parental, los que tienen celular, yo supongo que tienen, y supongo que obedecen las instrucciones del colegio, que es no traer el celular al colegio y lo dejan en la casa, pero si no sucede, el control parental, que te dice cuántas horas pasó en Instagram, porque son horas, ellos no son 20 minutos, cuántas horas en TikTok, si tienen alguna aplicación de un videojuego, cuánto tiempo estuvo ahí parada o parado en el videojuego, ¿sí? Y ellos hay que explicarles que todo eso que ven hace parte de una realidad creada. Y ojo, porque yo en consulta escucho casos muy dolorosos en donde los papás, hombres, no hablan con sus hijos de temas naturalmente, como es el tema de la sexualidad, como es el tema de la genitalidad. Entonces, ¿qué hacen los niños? Se instruyen a través de la pornografía. Y lastimosamente, jóvenes de 16 y 17 años, totalmente adictos a la pornografía. Son realidades. Así es que la tarea es mucha. ¿Qué no deben hacer? No deben hacerlo.
Y aquí puede haber personas que me digan, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, claro, es psicóloga, mente abierta, tal, ¿sí? Pero esto es lo que no deberíamos hacer. Confiscar el teléfono sin explicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el castigo? Présteme ese celular, ¿sí? No lavó los platos, présteme ese celular. Sacó malas notas, présteme ese celular. ¿Qué hacen ellos? Es que resulta que ellos no necesariamente tienen que tener el celular para entrar a las redes sociales. Ellos pueden hacerlo desde el computador, el televisor, el iPad, o sea, desde las cuentas de los amigos. En Instagram hay un modo para que ellos hablen efímero. O sea, papás, ellos ya nos llevan la delantera. ¿Sí? A ellos hay que decirles, y ya vamos a hablar sobre las estrategias. A ellos es como los niños chiquitos, por eso así estén de nuestro porte, como niños pequeños. Bueno, esto está ya pasando el límite, te advierto, esta es la consecuencia, advertir y ejecutar. Pero si yo agarro ese aparatico o agarro los controles de los videojuegos, porque son los controles los que agarran, ¿qué ocurre? Que ellos van a empezar a decirles mentiras. Y eso es lo que queremos evitar. Revisar el teléfono sin consentimiento elimina la confianza y el canal de comunicación y ustedes sufren lo que no se imaginan. Ellos no tienen por qué tener clave de celular porque es que ese celular no es de ellos, es de ustedes porque lo compraron con su plata. Entonces, un celular en sexto, séptimo, octavo, noveno, se supone que no debería tener clave. Pero de la nada, ven, ¿me haces un favor? Después de haber hecho una actividad súper chévere, ¿me desbloqueas el celular? ¿Por qué? Yo no, ¿para qué? ¿Qué quieres ver? Si esto es mío, si es mi vida privada. No, mi amor. Tú todavía no eres dueño de tu vida privada, me lo desbloqueas y lo leen con ellos. Pero si ustedes, por equivocación, ellos dejan su cuenta de TikTok o de Instagram o su WhatsApp abierto y ustedes se sientan frente al computador, déjenme decirles que pueden pedir cita con psicología, porque ellos hablan de una forma en que nosotros no comprendemos bien el mensaje y asumimos cosas que quizás no han sucedido, ¿sí? Y como no han sucedido, pero nosotros ya empezamos a pensar de todo, o sea, unas películas, pero terribles. ¿Y qué empezamos a hacer? A mandarles indirectas a ellos. Oye, y entonces en la ruta, ¿quién es que Mbappé? Y en la fiestica de la vez pasada, ¿qué niños fue que fueron? O sea, obvio, ellos dicen, me vio mis redes sociales, ¿sí? Y eso genera distancia, enojo, pero sí puede ser algo previamente acordado que hay esas revisiones, o sea, inusuales. Muéstrame, a ver, muéstrame qué tienes. Quiero ver a quién sigues en TikTok. ¿A este quién es? No, pero ese no lo conoces. Por favor, elimínalo. Y más las chicas, no quieren perder seguidores. ¿Sí? No quieren perder, no, pero si tú no lo conoces, vas a eliminarlo. ¿Sí? Listo. Minimizar el ciberbullying como cosas de chicos. Tiene impactos comparables al acoso presencial. Hemos escuchado muchos papás que es la edad, son cosas de niños. O sea, hemos llegado a dos extremos. O normalizamos todo o nos escandalizamos de todo. Pero para evitar que normalicemos todo con nuestros hijos, y un término bien interesante que he empezado a escuchar, y es que como hay palabras que están muy de moda, entonces los papás están diciendo, cuando uno les dice una sugerencia en consulta, no, doctora, porque yo no quiero invalidar las emociones de mi hija. O sea, ¿la autoridad quiénes son? Papá y mamá. Y ejercer control y poner límites no es invalidar las emociones. ¿Yo cuándo invalido una emoción? Cuando no dejo hablar. Cuando le digo, en mi época, ¿sí? Cuando no soy coherente. Cuando comparo un hijo con otro. Cuando lo comparo con los compañeros. Cuando hago comentarios de su cuerpo. Cuando no valoro sus habilidades, sus aptitudes.
Cuando mi hijo es una hojita en blanco y yo me centro en el puntico negro, eso es invalidable. Pero un adolescente debe tener límites, control y autoridad coherente y firme. Dar acceso irrestricto sin preparación previa, las redes requieren educación digital. Para los papás que no tienen aún sus hijos celulares o han abierto redes sociales, qué importante que lo hagan con ellos, no dejen que lo hagan con el amigo. Qué importante que ustedes se sienten y les digan, bueno, no, hasta los 14 años yo no te había dado un celular porque según la ley colombiana dice que pues un niño menor de 14 años no puede tener un celular y mucho menos una red social. Vamos a abrir el Instagram, pero quiero contarte que el Instagram es una cantidad de fotos llenas en donde todo el mundo pone la foto feliz porque muy escasamente ponen la foto triste y por eso en Instagram también ya hay un grupo que se llama Priv o ellos ponen su cuenta privada y ahí pues sí las chinas, drama queens, lloran todo, ¿sí? Pero ese es Priv. ¿Sabían también eso o no? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes podrían tener su cuenta privada y ahí ponen sí pues toda su vida, pero la cuenta pública, ¿sí? Todo feliz. Entonces digamos que esa educación ellos la necesitan. Usar el teléfono sin límites frente a su hijo. El modelado parental es la herramienta más poderosa. Más poderosa. Si yo les pidiera que entren a su celular a ciertas funciones, ustedes podrían saber cuánto tiempo pasan en sus redes sociales en el celular. Los iPhone te da el reporte. Te lo reporta. Interesante hacer eso y ver si estamos corriendo peligro. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, chicas de la edad de tu hija o de tu hijo ya tienen celular, ya tienen redes y uno en casa dice, mira, no lo puedes hacer, pero sí hay esa presión y no es ni siquiera de otros cursos, nada, sino de las mismas personas cercanas o amigos de tus hijos, o sea, porque yo me impongo, o sea, yo no tengo, pues yo ni de hijo no tengo problema, pero eso cómo puede afectar la salud también mental de los niños, porque yo les puedo decir no y me paro ahí y no hay quien me mueva, pero pensando un poco en su salud mental, ¿qué sugeriría? Bien interesante eso que dices. Primero, mantente firme. Ah, no, sí. ¿Sí? O sea, si ya se tomó esa decisión, pues manténgase firme, ¿sí? Que va a sobrevivir, tanto usted como él o ella, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, si se dan cuenta de lo que hablábamos del miedo, a veces nosotros tenemos tanto miedo de que ellos no pertenezcan, ¿sí? De que ellos no hagan parte de, que nosotros somos los que los lanzamos al peligro. ¿Sí? Exactamente. Entonces, así como cuando eran pequeños o pequeñas, ¿sí? Todos tenían, no sé, casimeritos. Los papás que somos, ¿sí? Listo. Entonces, todos los muñequitos mexicanos, casimeritos. La Barbie de moda o el Hot Wheels de moda. ¿Por qué? Porque mi amigo lo tiene, nos vamos a reunir y yo como no voy a tener la pista de Hot Wheels que, sí, o sea, ¿qué ocurre? Lo mismo ocurre con el tema de los videojuegos, con el tema del celular. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo no sufra, porque si hay algo que nos parte el alma a la mamá es que nuestros hijos sean excluidos. Los papás no, los papás no. Pues con eso aprende, que no todo el mundo lo tiene que querer, así va a ser fuerte. Pero las mamás nos sentimos excluidas, somos nosotras. ¿Sí? Yo soy el papá de esa relación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Qué determina el impacto? Es decir, nuestros niños, vamos a partir de una realidad, ¿sí? Porque esto que estoy hablando suena como, el mundo ideal. Pero la realidad es que tarde que temprano van a tener celular, van a tener redes sociales, van a crecer, van a salir, tienen amigos y amigas que toman, que vapean, y ellos van a tener que decir, no. Y ese no, ¿dónde se aprende? En casa. No responsabilicemos al colegio. O sea, el colegio es un espacio de formación académica, en valores, ¿sí? Pero quien enseña a decir no es el papá, es la mamá, son los adultos. Disponibilidad del adulto, es decir, ustedes siempre presentes.
allí, sin cansarse. Un papá y una mamá no se puede cansar ¿de qué? De confiar, de dar oportunidades, muy importante, ¿sí? Un papá y una mamá disponibles es un papá y una mamá que entiende que la adolescencia pasa, como todo en la vida. Y que así como añoramos a nuestro niño chiquito, vamos a añorar a nuestro adolescente. Por eso, cada día es una oportunidad maravillosa, ¿para qué? Para estar ahí, para dar un abrazo, para mirarlos a los ojos, así uno quiera matarlos o matarlas. Porque me he enterado de algo que me tiene muy enojado, ¿sí? Pero ellos te abrazan como si nada pasara, ¿sí? Eso necesitan, un adulto disponible. Recursos de regulación emocional. Les voy a dar 3 recursos, les voy a enseñar 3 cositas. Papás y mamás, muy importante. Papá y mamá regulado, hijos regulados. Papá y mamá que gritan, hijos que gritan. Papá y mamá descontrolado, hija descontrolada. ¿Sí? En la experiencia escolar, los que tenemos experiencia escolar, nosotros no necesitamos conocer al papá, a la mamá, a la familia, no. Viéndolos a ellos, ya conocemos cómo es el papá, cómo es la mamá y cómo es la dinámica familiar. ¿Sí? Por más de que vengan a echar acá discursos de que no, es que yo no le dejo ver redes sociales, es que es como... Nosotros, es como que uno dice... ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son lo que nosotros somos en casa. Yo no le puedo decir, a mí no me grites, si yo le estoy gritando. ¿Sí? O sea, son situaciones que nos llaman a ser coherentes. Entorno familiar, independiente cómo esté conformada la familia. Papá, mamá, abuelitos, tíos, tías, el entorno familiar. Las familias debemos volver a lo básico. ¿Qué era lo básico? ¿Cómo era nuestra vida familiar? Había cosas que eran no negociables. La visita donde la abuelita, el almuerzo del domingo, salir a jugar con los primos o con las personas cercanas, jugar un juego de mesa, hacer cosas artísticas, que uno dice, pero eso era cuando eran niños. No, ellos lo necesitan. Y uno tiene que ser muy observador para saber qué les llama la atención y generar ese tipo de planes. Por ejemplo, planes como que ahora hay un montón de lugares donde hacen cosas de cerámica para las niñas, ¿sí? La tarde de la niña con la mamá, la mañana del domingo con el papá. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos un entorno familiar, la mamá es importante para la niña y el papá para el niño, y viceversa. Entonces hay que tener momentos y espacios para cada uno de los hijos. Y cuando nosotros tenemos más de un hijo en casa, podemos entender que quizás hay unos que necesitan más que otros. Y uno dice, no, pero es que él anda, o él o ella, usualmente los menores, andan solos. Pero resulta que son los que más nos necesitan porque son los que menos se les mieliniza esto, entonces son más impulsivos, ¿sí? Entonces son los que van más rápido. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Y hay algo muy importante, número y frecuencia de experiencias adversas. ¿Quién controla cuántas experiencias adversas están expuestos nuestros hijos? Nosotros. Porque nosotros también tenemos que aprender a decir no a este permiso, no a esta salida, no a este dispositivo, no a este regalo. No, nos cuesta decir no. A nosotros nos cuesta. Nos está costando poner límites. Porque hemos pasado de no querernos parecer a nuestros papás, ¿sí? Un poco maltratadores, ¿sí? Un poco que lo arreglaban con la mirada, con la correa, con la chancla, con todo eso, ¿sí? A ser totalmente permisivos, ¿sí? Y nosotros les estamos abriendo a ellos una puerta que difícilmente se puede cerrar. Nosotros como papás sabemos en nuestro corazón a dónde deben ir y a dónde no deben ir. Y ese no a tiempo, pues puede prevenir muchas cosas. Vamos finalizando, 3 estrategias. Todo esto estará en la plataforma de Coach para que ustedes los tengan en cuenta.
Pero hay unas técnicas para hablar con adolescentes, ¿sí? Para hablar con nuestros hijos. Una de ellas se llama STOP, por las siglas. La S, STOP, para. Somos muy reactivos. Nos enteramos de algo y lanzamos el grito, la amenaza, nos preocupamos. Respirar. Aprendamos a respirar. Tomémonos un respiro, un sorbito de agua. ¿Antes de qué? De generar un dolor en el corazón a nuestros hijos. Una pausa antes de dialogar con ellos. La T, de respirar, ¿sí? Resulta que tenemos algo que se llama el nervio vago. Aquí, tóquenselo todos, aquí. El nervio vago se conecta con el sistema límbico. ¿Qué pasa cuando hemos llegado estresados? Tengo problemas en el trabajo, problemas económicos. Y más encima me encuentro con la gran sorpresa de que ha hecho algo en el colegio, tengo una nota del coordinador, me llamaron a citarme, no puedo pedir permiso. Pues claro, yo reacciono. Yo no respiro, yo no hago nada, yo le digo todo lo que tenía que decir. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ¿quién se queda con la culpa? Nosotros. Y ellos pueden quedarse con la culpa, pero también hay algo que con lo que ellos se quedan y es con la rabia. ¿Por qué me dijeron eso? Qué injusta que es mi mamá, qué injusto que es mi papá, porque nosotros somos injustos, nosotros somos prehistóricos, bueno, nosotros somos nosotros, ¿sí? O de observar, antes de actuar, observar. ¿Qué están sintiendo sus hijos? A veces confundimos la tristeza de ellos con el miedo. Confundimos esas alegrías excesivas, como manías, que se ríen, que brincan, eso puede estar escondiéndonos algo en ellos. Esos cambios de humor repentinos. Y la P, actúa con intención. Con ellos hay que ser estratégicos. Antes decíamos que los papás no tienen manual, pues ahora sí hay manuales. Aquí hay una estrategia de ese manual. Y actuar con intención es no ir desde lo automático. Entonces, si hay una situación difícil, yo respiro, yo me calmo, yo pienso y yo hablo, con una intención. ¿Qué he evitado? He evitado el grito, decir palabras que no debo decir, sentirme culpable y tantas situaciones familiares que impiden que haya una funcionalidad en familia. Segunda estrategia, validación emocional en 4 partes. Primero, cuando ellos les digan, estoy desesperada, tienen que repetir la palabra de sí, siento que estás desesperado. Sí, siento que estás triste. Sí, siento que estás decepcionado a tu amigo. Validar implica, cuando uno les dice a ellos, efectivamente veo que sí siento que estás asustado, triste, uno tiene que nombrarles la emoción que ellos han dicho, ¿sí? 2, ahí es cuando uno dice, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasó? Y ahí es donde uno comienza a explorar, ¿sí? Cuéntame más qué pasó. Después nos quejamos de que ellos son monosilábicos. Después nos quejamos de que no nos cuentan nada, de que nos enteramos por el WhatsApp o por el compañero. Pero si nosotros no reconocemos lo que ellos están diciendo, difícilmente nos van a poder contar. Importante que ustedes les digan que hagan lo que hagan, vivan lo que vivan. El amor nunca cambia hacia ellos. Que si hay personas en el mundo que los van a apoyar independiente de todo, son ustedes. Muy importante que ellos lo sientan, pero decírselos constantemente. El límite va por separado. Cuando estés más calmado, hablamos de lo que pasó. Cuando ellos empiezan a tirar puertas, cuando empiezan a contarles una historia dolorosa y resulta que ustedes parecen que fueran como esa persona que les hizo el mal, que les hizo el daño, ¿sí? Y uno dice, pero venga, o sea, yo no soy la amiga o el amigo. Entonces, muy importante,
Cuando tú te calmes, hablamos. Aquí estaré para ti. ¿Sí? Aquí estaré para ti. Y la última, conversación, 3 minutos, no demoran más. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentiste hoy? ¿Con quién compartiste en el recreo? ¿Qué comiste? Antes de preguntar qué logro pasaste, entregaste la tarea, hiciste esto, si prestaste atención, ¿sí? Ellos siempre van a contar lo más importante, y lo más importante no será si entregó o no entregó la tarea, no será si pasó o pasó ese logro, va a ser esa emoción, ¿sí? 2, ¿y cómo te sentiste con eso? Los papás sí o sí deben tener un vocabulario emocional más amplio que el de intensamente. Hay 360 emociones, no solamente son 6. ¿Sí? Entonces, como yo soy analfabeta emocional, yo lo encajo. O está triste, o está feliz, o está alegre, o está ansioso, ¿sí? No. Entonces, es muy importante que ustedes le digan, bueno, a ver, ¿y cómo te sentiste con eso? La rueda de las emociones, muy importante, que también estará en la plataforma. ¿Necesitas algo de mí en este momento? No, no quiero verte, chata. Ok. Pero sabe que puede volver. Cuando hay un papá o una mamá absolutamente distante, cuando hay un papá o una mamá enojado, que no sanó su infancia, que tiene heridas desde la adolescencia. Y algo importante, miren, que en casa Dios y Jesús y María no tienen un lugar, gravísimo, gravísimo. Yo no sé cómo hay familias que subsisten sin la fe o sin saber que uno no está solo. Yo tengo hijas mujeres. Entonces, yo estoy convencida que cuando yo no estoy, pues hay una mamá del cielo que me las cuida, ¿sí? Y esa es mi ancla, por más psicóloga, magíster, pero esa es mi ancla, la fe, ¿sí? ¿Qué ocurre? Miren atrás, ¿con qué nos identificamos? Esa fue nuestra maravillosa adolescencia, ¿verdad? El chismógrafo, ¿verdad? Esa era nuestra forma de comunicarnos, ¿sí? Nuestra forma de enamorarnos eran las esquelas, ahora son los likes o los fueguitos en el Instagram, ¿verdad? Nuestros programas de televisión donde lo peor malo que hacía Alf era comerse un gato, ¿cierto? Muy bien, no estaba tan disponible la comunicación, por eso pasábamos más tiempo ¿cómo? Con nuestra familia. Porque para irnos a comunicar, ¿qué debíamos hacer? Ir a visitar. Ir al teléfono público, porque no todos teníamos teléfono en la casa, y llamar a ver si me contestaban, porque perdía la monedita. Cuando ya teníamos teléfono, pues era restringido. Hoy en día, comunicación constante. Para ver una película, alquilarla. Hoy en día, todas las plataformas, y no tengo nada que ver. ¿Sí? Muy bien. Eso nos define a nosotros. En 5 minutos vamos a entregarles a cada uno una fichita. Y vamos a tratar de diligenciarla. Sé que ya estamos tarde, que vamos a ir para el trabajo, pero todo lo que yo escribo en mi cerebro se queda aquí. Y vamos a hacer esta tarjetica que es bastante interesante. Se supone que todos debían traer un objeto. Veo un objeto aquí en esta mamá. Fabuloso. ¿Qué otros objetos trajeron? ¡Ay, qué bien! Miren este. La billetera. La billetera. ¿En qué cambia? Que decía que cuando, antes de casarse, que ahora anda vacía. ¡Ajá! Viene con la licencia. ¡Ay! Esta es una reliquia. ¿Quién me dice? Guárdelo. Todos quisiéramos tener esto. ¿Qué otros objetos trajeron? No, papá. A ver, ¿cuál?
Eran de esa época. Ah, sí, ¿se acuerdan? Uno era feliz cuando le regalaban un lapicero con todas estas tintas. Hasta ahora existen. Mi hija me lo buscó y dijo, mamá, a ti te recuerdo. Totalmente. Mirando ese objeto, ¿sí? Y mirando también toda la imagen que teníamos atrás, vamos a responder esa pregunta que ustedes tienen ahí, que es fabulosa. ¿Quién me la lee? El señor, en voz muy alta. ¿Qué necesitabas que alguien te dijera cuando tenías la edad de tu hijo? ¿Qué necesitabas que te dijeran cuando tú tenías la edad de tu hijo? Todos pasamos por ahí. Todos fuimos adolescentes. Todos pasamos por sexto, por séptimo, por octavo. Todos, absolutamente todos. Y todos necesitábamos que nos dijeran algo. Todos necesitamos. Vamos a ubicarnos en esa etapa hermosa, maravillosa, donde no teníamos preocupaciones, donde soñábamos, donde estaban llegando nuestros primeros amores. Y miren cómo ha pasado el tiempo. Ya somos papás, somos mamás. Que vamos a hacer este ejercicio súper consciente con todo el amor del mundo. Y lo vamos a escribir en la hojita, pero también lo vamos a grabar ¿dónde? En nuestro corazón. Muy bien. Bueno, vamos a doblar ese papelito. Cada uno guarde ese papelito. Guárdelo. Aprendan a guardar. Porque un día mágico pueden volvérselo a encontrar y puede ser la palabra que ustedes necesitan escuchar. Mil gracias por su escucha, por su presencia, por estar aquí. El mejor regalo que le han podido dar a sus hijos es decirles sí hoy al colegio estando aquí. No precisamente por lo que yo pueda decirles, sino porque hay momentos en la vida en donde una palabra puede cambiar el rumbo de un día. Una situación familiar, ¿sí? Puede advertirnos algo. Ahí están los números el número de Neurosentir, el correo, una llamada, una consulta, a tiempo salva una vida. No tiene costo, papás.